¿En qué jardín nos vamos a meter? Vamos a meternos parcialmente en el tema de los mitos de Lovecraft para hablar del Necronomicon, en concreto de qué es lo que se supone que contiene, de dónde sale, leyendas urbanas en torno a él, su supuesta existencia, de toda esta inspiración que ha generado en cientos de escritores. Preparaos para meteros conmigo en este profundo berenjenal. Esto es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, feliz puto martes, ¿qué tal estamos? Hoy me voy a meter en un jardín curioso del que no sé cómo voy a salir porque honestamente no estoy muy metido en el tema que vamos a tratar. Muchas de las referencias que he utilizado han sido poco familiares para mí. Si me equivoco, si la lío, por favor, podéis aportar, por supuesto, el conocimiento que tengáis. Vamos a hablar del Necronomicon como concepto ficticio. ¿Qué es el Necronomicon? El Necronomicon, también llamado Libro de los Muertos o por su título en árabe, Kitab al-Asif, es un libro, un grimorio ficticio. Un grimorio es un tomo mágico, por así decirlo, que aparece referenciado numerosísimas veces a lo largo de la obra del escritor estadounidense H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, y otros autores del género que también citaremos después. Si no me equivoco, la primera mención al tomo se hace en el relato corto El Sabueso, escrito en septiembre de 1922 y publicado en la edición de febrero de 1924 de la revista Pulp Weird Tales, reeditada luego por Arkham House en 1943 en la antología Beyond the Wall of Sleep. Entre otras cosas, el tomo supuestamente contiene una especie de compendio de los grandes ancianos o grandes antiguos, una serie de entidades, de deidades cósmicas poderosísimas que una vez gobernaron la Tierra y que supuestamente están en una especie de sueño, y entre los que se encuentran Cthulhu. ¿Cómo pronunciamos Cthulhu? Bueno, pues se encuentran Cthulhu, Ghatanothoa y Yig, existiendo estos fuera de lo que nosotros percibimos como espacio-tiempo. Y además de este compendio, en el libro se explican diversos rituales y fórmulas para invocar a estas entidades y traerlas a nuestro plano. Otros autores, como August Derleth y Clark Ashton Smith, citaron el Necronomicon en sus obras, algo que a Lovecraft le gustaba. Él lo aprobaba, ya que estas menciones, estas referencias que aludieran a este libro, ayudaba a construir un trasfondo, un telón de fondo para el libro en sí, dándole un aura de misterio, un halo de leyenda, cierta verosimilitud también, aunque fuese, por supuesto, una obra ficticia. Y esto llegó hasta el punto en el que muchísima gente, muchos lectores, pensaban que el Necronomicon existía, de tanto que fue referenciado. Hay decenas de anécdotas de libreros, de bibliotecarios que recibían solicitudes de préstamo para leer el Necronomicon. Ya que majos, ¿eh? Bueno, y algún que otro bromista lo incluía en catálogos de libros. De hecho, hay un ejemplo, ¿no?, concreto de un estudiante que llegó a colar la tarjeta del catálogo en la biblioteca de la Universidad de Yale. Bueno, vamos a hablar de la etimología, aunque el concepto original no está del todo claro, ya que el mismo Lovecraft aseguraba que la idea del nombre le vino gracias a un sueño. Otras fuentes dicen que el autor, y creo que al final lo reconoció él también, estuvo influenciado, entre otras cosas, por la obra de Robert W. Chambers, concretamente en su colección de relatos cortos El Rey de Amarillo, publicado por primera vez por F. Tennyson Neely en 1895, haciendo el título referencia a una supuesta obra de teatro, también ficticia, en formato supongo de libreto, que lo que se decía, el Necronomicon inducía locura, inducía la desesperación a aquellos que la vieran o la leyeran, aunque se cree que Lovecraft no llegó a tomar contacto con esta obra hasta 1927, y por lo visto hay fuentes que difieren.
Y bueno, pues también se cree que pudo haber salido de Nathaniel Hawthorne. Más que nada porque gracias a este señor, podríamos decir, Lovecraft se dio cuenta de que las referencias a manuscritos antiguos, olvidados, deteriorados o incompletos eran una cosa común en este tipo de literatura. El propio Lovecraft escribió que el título traducido del griego significaba algo parecido a "en relación a la ley o leyes de los muertos". Robert M. Price indica que el título ha sido traducido en ocasiones como "el libro de los nombres de los muertos" o "el libro de las leyes de los muertos" o incluso "el libro de los nombres muertos". Cabe decir, vamos, si hemos visto en las bibliotecas esto era obvio también, ¿no? Se preguntó varias veces al autor, a Lovecraft, sobre si el Necronomicon realmente existía o no, a lo que él siempre contestaba que no, que eso pues era todo invención suya, claro. Y hay una carta a Willis Conover, que es este señor que era productor de jazz y presentaba el programa radiofónico Voice of America. Lovecraft le escribió una carta en la que hablaba un poquito del tema este. Esta carta es de Lovecraft, es para otra persona, pero como no he encontrado esta carta, pues... Bueno, pues parte de esta carta decía: acerca de estos libros prohibidos y terribles, me veo obligado a decir que la gran mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca hubo un Abdul al-Hashred ni un Necronomicon, ya que los nombres los inventé yo mismo. Robert Bloch inventó y desarrolló la idea de Ludwig Prynne y de su De Vermis Mysteries, mientras que el libro de Avon fue invención de Clark Ashton Smith. Robert T. Howard fue responsable de la creación de Friedrich von Junz y su Joder, tío, ¿cómo mierda pronuncio esto? Unaussprechlichen Kulten, el libro de los cultos sin nombre o libro negro. En cuanto a libros reales y escritos en serio sobre los temas de ocultismo, lo sobrenatural, no hay tantos como uno pudiera pensar, por lo que es más divertido inventar obras míticas como el Necronomicon o el libro de Avon. Era una de tantas veces que le preguntarían, y de hecho, en cuanto a su autor, el árabe loco Abdul al-Hashred, podría haber sido una invención de Lovecraft, de muy joven. El nombre no es ni siquiera gramaticalmente correcto en árabe. De hecho, se dice que este nombre sería un seudónimo que el propio autor usaba cuando tenía 5 años, siendo al-Hashred un juego de palabras con ol-Hashred, algo así como todo lo ha leído. Si es así, me quito el sombrero. Es bastante ingenioso. Y vamos a hablar de la historia ficticia del Necronomicon. Y es que en 1927 Lovecraft escribió una historia breve, ficticia, de este libro, el Necronomicon, que fue publicada en 1938, ya tras su muerte, con el nombre de Historia del Necronomicon o Una historia del Necronomicon. Según esto, el libro fue originalmente llamado Al-Asif en árabe, término que Lovecraft describía como el sonido nocturno de los insectos, que en el folclore árabe es similar al aullido de los demonios. Y esto en dicho folclore se atribuye a seres demoníacos como los jinn, por ejemplo. El libro en sí fue escrito por el ya mencionado árabe loco, el poeta árabe Abdul al-Hashred, procedente de Sanaa, Yemen. Lovecraft dice que este señor fue devorado a plena luz del día por un demonio invisible, provocando el pánico general. O imagínate la escenita, ¿eh? En este tomo se menciona que al-Hashred era un árabe medio loco que adoraba a las entidades Yog-Sothoth y Cthulhu allá por el año 700. El árabe visitó las ruinas de Babilonia, vio los secretos subterráneos de Memphis y Rub al-Khali, el llamado cuadrante vacío, el mayor desierto de Arabia, que comprende la mayor parte del tercio meridional de la península arábiga, entre Arabia Saudita, Omán, los Emiratos Árabes y Yemen. Se dice que al-Hashred vivió sus últimos días en Damasco, donde escribió ese tomo, el Al-Asif, antes de su misteriosa muerte en el año 738, que según Ibn Khalikan, que es un historiador que existió realmente y cuyo nombre usó Lovecraft para darle un poquito de realidad, de verosimilitud al relato. Pues bueno, esta muerte, como hemos visto, le llegó por una entidad invisible e incomprensible. Bueno, pues en los años siguientes, el tomito de Marras, el grimorio de Marras, ganó cierta notoriedad, circulando en aquel entonces entre los filósofos de ese tiempo. Y nos vamos hasta el año 950, cuando el libro se tradujo al griego por Theodorus Piletas, un estudioso, ficticio también cabe decir, de Constantinopla, que le dio el ya conocido nombre de Necronomicon. Esta versión impulsa a ciertas personas a experimentar, con consecuencias terribles además, antes de ser supuestamente eliminado de la faz de la Tierra y quemado en 1050 por el patriarca Miguel, que es otra figura histórica real que Lovecraft trata de verosimilitud al tema del Necronomicon. Este hombre, el patriarca Miguel, murió en el 1059. Lovecraft lo utilizó también como
hemos dicho, para darle verosimilitud al asunto. Tras este intento de eliminación, de supresión, la obra fue mencionada de nuevo, aunque de forma furtiva y secreta, hasta que fue traducida del griego al latín por Olaus Wormius. Lovecraft menciona la fecha de esa edición como 1228, aunque el erudito danés Olaus Wormius vivió en realidad entre 1588 y 1654. Tanto el texto en latín como en griego fueron prohibidos por el Papa Gregorio IX en 1232, aunque por lo visto algunas ediciones en latín fueron publicadas en Alemania en el siglo XV y en España en el siglo XVII. Teníamos que salir, justo. Se dice que una edición en griego fue impresa en Italia en la primera mitad del siglo XVI. El mago y ocultista isabelino John Dee tradujo supuestamente el libro al inglés, pero Lovecraft escribió que esta versión nunca fue impresa y solo sobrevivieron algunos fragmentos de algunas partes del manuscrito, y esto además no hacía sino darle todavía más misterio. Según el propio Lovecraft, la versión árabe, el Al-Asif, ya había desaparecido para cuando la versión griega fue prohibida en el 1050 y supuestamente destruida, aunque menciona textual un vago relato sobre una copia secreta que apareció en San Francisco durante el siglo XX, que más tarde fue destruida en un incendio. De la versión griega refiere no hubo más menciones, desde la quema de la biblioteca de cierto hombre de Salem en 1692, que es una referencia a los juicios de brujería de Salem. En el relato de Alonso Taiper, el personaje Alonso Taiper encuentra una copia en griego de este tomo, del Necronomicon. Y según la historia del Necronomicon, el simple acto de estudiar el texto es extremadamente peligroso, ya que los que intentan dominar el conocimiento que contiene suelen acabar mal, ¿no? Encuentran generalmente un horripilante destino. ¿Y qué es lo que hay ahí dentro? ¿Qué tiene el Necronomicon? ¿Por qué es tan chungo? Bueno, pues ahora veremos qué es lo que supuestamente tiene el Necronomicon. En concreto, se menciona bastante en sus novelas Las montañas de la locura y el caso de Charles Dexter Ward. Sin embargo, a pesar de estas frecuentes referencias, Lovecraft es bastante escueto en detalles, tanto sobre su apariencia física como en su contenido. Una vez Lovecraft dijo que si alguien intentara escribir el Necronomicon, decepcionaría a todos aquellos que se han estremecido con las historias sobre él, como que quedarían decepcionados porque nada podría igualar las burradas que se supone que había ahí dentro. En La ciudad sin nombre, de 1921, hay un verso que aparece en 2 puntos de la historia, atribuido a Abdul al-Hajred. Esto lo he sacado directamente del inglés, así que no sé si en castellano estarán exactamente así traducidos, pero bueno, la traducción literal, aunque no rime, no está muerto lo que yace eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir. Misma rima, el mismo pareado aparece en La llamada de Cthulhu, de 1928, donde se identifica como una cita del Necronomicon. Lovecraft se refiere a esto como un pareado muy discutido. También ha sido citado en obras de otros autores, incluidos Los excavadores del más allá, de Brian Lumley, que añade otro párrafo que precede al pareado. No estaba muerto, estaba de parranda. En su relato Historia del Necronomicon, Lovecraft menciona que se rumorea que el artista R.U. Pickman, del relato El modelo de Pickman, poseía una traducción al griego del texto, pero esta desapareció junto con el artista a principios de 1926. El Necronomicon es sin duda un texto importante, como se indica en El horror de Dunwich, de 1929. En esta historia, Wilbur Whately visita la biblioteca de la Universidad de Miskatonic para consultar la versión sin abreviar del Necronomicon. La universidad es esta, tenía puesta aquí. Pues en busca de un conjuro que debería haber aparecido en la página 751 de su propia edición, pero no. Hay un pasaje que él buscaba y no aparecía. Y el pasaje del Necronomicon en cuestión es un tochazo tremendo. Lo he traducido también del inglés. Dice: no se debe pensar que el hombre es ni el más antiguo ni el último de los amos de la tierra, ni que la masa común de vida y sustancia camina sola. Los antiguos eran, los antiguos son y los antiguos serán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Caminan serenos y primigenios, sin dimensiones
y para nosotros invisibles. Yog-Sothoth conoce la puerta, Yog-Sothoth es la puerta, Yog-Sothoth es la llave y guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro. Todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe dónde los antiguos irrumpieron antiguamente y dónde irrumpirán de nuevo. Él sabe dónde pisaron los campos de la tierra y dónde todavía los pisan y por qué nadie puede contemplarlos mientras pisan. Por su olor, los hombres a veces pueden reconocerlos cerca, pero de su semblante ningún hombre puede saber, excepto en los rasgos de aquellos que han engendrado en la humanidad. Y de esos hay muchos tipos, diferenciándose en semejanza desde el verdadero ídolo del hombre hasta aquella forma sin vista ni sustancia que son ellos mismos. Caminan invisibles y sucios en lugares solitarios donde se han pronunciado las palabras y se han aullado los ritos en sus estaciones. El viento balbucea con sus voces y la tierra murmura con su conciencia. Doblan el bosque y aplastan la ciudad, pero ni el bosque ni la ciudad pueden ver la mano que golpea. Kadath en la fría desolación los ha conocido. ¿Y qué hombre conoce a Kadath? El desierto helado del sur y las islas hundidas del océano sostienen piedras donde su sello está grabado. Pero ¿quién ha visto la ciudad helada o la torre sellada largamente adornada con algas marinas y percebes? El gran Cthulhu es su primo, pero solo puede espiarlos débilmente. Y a Shub-Niggurath, por una inmundicia los conoceréis. Su mano está en vuestras gargantas, sin embargo no los veis, y su morada es incluso una con vuestro umbral guardado. Yog-Sothoth es la llave de la puerta por la cual se encuentran las esferas. El hombre gobierna ahora donde una vez gobernaron ellos. Pronto gobernarán donde el hombre gobierna ahora. Después del verano viene el invierno, después del invierno el verano. Esperan pacientes y poderosos, pues aquí reinarán de nuevo. Cojones, acojonan, ¿verdad, eh? Vamos a hablar de lo que es la apariencia. ¿Qué dimensiones físicas del Necronomicon no están establecidas canónicamente en la obra de Lovecraft? Aparte de las obvias ediciones en imprenta, en letra negra, comúnmente se retrata como encuadernado así en varios tipos de cuero, con cierres metálicos, a veces excesivamente adornado, a veces las ediciones están disfrazadas de otros libros, como en el caso de Charles Dexter Ward, por ejemplo, en el que John Merritt saca un libro etiquetado como Canon e Islam de la estantería de libros de Joseph Carwen y descubre con inquietud que en realidad es de hecho el Necronomicon. Muchas versiones comercialmente disponibles del libro no incluyen ninguno de los contenidos que Lovecraft describe. El Necronomicon de Simon, ahora hablaremos de él, en particular ha sido criticado por esto. Cabe destacar antes que esto me flipa, el dibujante, el artista H.R. Giger publicó una recopilación de sus dibujos bajo el título de Giger's Necronomicon en 2 volúmenes, en una edición cuidadísima para coleccionistas, 666 ejemplares, todo guay, encuadernado en piel negra, con un holograma oculto. La editorial española, La Factoría de Ideas, también ha publicado un libro con este título, que bueno, con el título, titulado Necronomicon, quiero decir, que son relatos escritos por seguidores de Lovecraft. Otro a destacar es el Necronomicon de Donald Tyson, publicado en 2004 por Edaf, escrito como la biografía en primera persona de Abdul al-Azred, siguiendo el estilo literario de los escritores árabes de su tiempo y que recoge y explica los mitos, las circunstancias y las ciudades que aparecen en los relatos de Lovecraft, incluyendo la explicación del origen del mundo con ese estilo trágico del autor de los mitos de Cthulhu. Según la historia del Necronomicon de Lovecraft, las copias del Necronomicon original se encontraban en solo 5 instituciones en el mundo, a saber, el Museo Británico, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, la Universidad de Buenos Aires, la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic, que es ficticia, en la también ficticia Arkham, Massachusetts, la Universidad de Miskatonic también, pero porque supuestamente también poseía la traducción al latín de Olaus Wormius, impresa en España, además, en el siglo XVII. Según Lovecraft, otras copias las tenían individuos particulares. Joseph Carwen, como se señala, tiene una copia en el caso de Charles Dexter Ward del 41. Otra se encontraba en Kingsport, en el relato El Festival de 1925. La procedencia de la copia, leída por el narrador de la ciudad, sin nombre, no sabemos de dónde sale, es desconocida. Además de la versión en específico que lee el protagonista de El Sabueso, este relato de 1924. Aunque Lovecraft insistió en que el libro era pura invención, y otros escritores también inventaron a su vez trozos, pasajes y versos del libro para ambientar sus propias obras, existen relatos de algunas personas que realmente creían que el Necronomicon era un libro que existía de verdad. Y bueno, hay un caso concreto de una de estas tarjetas de biblioteca, esta me ha hecho gracia, donde el libro se encontraba permanentemente prestado a un tal A.
Alhazred, haciendo referencia obviamente al autor original y propietario del libro. El Vaticano también recibe a su vez solicitudes de este libro. Algunos creen que la Biblioteca del Vaticano tiene una copia del Necronomicon. Tócate los cojones, Marcelino. ¿Habíais escuchado eso alguna vez? Lo del Vaticano, pero de peña que lo pensaba en serio. Nos vamos a 1973. Owlswick Press publica una edición del Necronomicon escrito en un idioma indescifrable, aparentemente ficticio, conocido como Duriak. Esta es una edición limitada de 348 ejemplares, no esta de la foto porque no podía encontrar ninguna imagen de esa, y contiene una breve introducción de El Sprake de Camp, aquí a la derecha, con el casco vikingo, con su compañero, que os parece un tío muy cachondo él. Bueno, la línea entre el hecho real, ¿no?, y la ficción se difumina todavía más a finales de los 70, cuando se publica un libro, y este es el que habíamos dicho antes, que decía ser una traducción del Necronomicon real. Este libro, escrito con el seudónimo Simon, tiene poco que ver con el ficticio de los mitos de Lovecraft, sino que se basa más bien en la mitología sumeria. Más tarde, este libro acabó siendo apodado el Necronomicon de Simon y se convirtió en libro de bolsillo en 1980. Nunca ha estado descatalogado y ha vendido más de 800.000 copias hasta 2006 por lo menos, convirtiéndolo en el Necronomicon más popular hasta la fecha. Y a pesar de su contenido, el marketing del libro se centró fuertemente en la conexión con Lovecraft y además con bastante sensacionalismo. Hacía afirmaciones como que el libro tenía poderes mágicos. La frase, no sé si es la frase para venderlo, que utilizaban, afirmaba que era potencialmente el libro negro más peligroso conocido en el mundo occidental. Ojito ahí, menudo eslogan. Desde entonces se han producido 3 volúmenes más. El libro de conjuros del Necronomicon, que es un libro de trabajos con los 50 nombres de Marduk. La oscura historia del Necronomicon, una historia del libro en sí y de la escena oculta de Nueva York a finales de los 70. Y las puertas del Necronomicon, que son instrucciones y más tratados, son con el Necronomicon de Simon. Mira, os dejo aquí la portada del Necronomicon de Simon. Hubo otra versión falsa del Necronomicon editada por George Hay. Apareció en 1978 e incluía una introducción del investigador paranormal y escritor Colin Wilson. Bueno, el proceso de preparación del libro a partir de un análisis informático de un texto cifrado descubierto por el Dr. John Dee. La traducción, entre comillas, resultante fue escrita de hecho por el ocultista Robert Turner, pero fue mucho más fiel a la versión Lovecraftiana que el texto de Simon e incluso incorporaba citas de los relatos de Lovecraft en sus pasajes. Para referenciar, Wilson también escribió una historia llamada El Retorno de los Yoigor, en la que el manuscrito Voynich resulta ser un tratado o incluso una copia del Necronomicon. Pero este es mi antepasado. Con el éxito de este Necronomicon de Simon, del que hemos hablado antes, vuelve a aumentar otra vez la controversia en torno al tomo de Malras. Y al final, ya de hastío, se publicó un libro detalladísimo llamado The Necronomicon Files, con esta portada tan guapa en 1998, que demostraba de una vez por todas que el libro era pura ficción. Cubría los distintos Necronomicon en profundidad, especialmente el de Simon, junto con algunos más desconocidos y más oscuros. Este libro fue además reimpreso y ampliado en 2003. Vamos a hablar también del ocultista canadiense Donald Tyson, que en 2004 publicó un libro llamado Necronomicon, las andanzas de Alhazred. Se cree que el Necronomicon de este señor está más cerca de la visión de Lovecraft que cualquier otra versión publicada. Donald Tyson ha declarado clarísimamente en varias ocasiones que el Necronomicon es ficticio, pero eso por supuesto no ha impedido que se genere controversia porque la gente es como es. Tyson ha publicado desde entonces otra novela llamada Alhazred, que es obviamente una biografía del autor del Necronomicon, el árabe loco. También tenemos a Kenneth Grant, ocultista británico, discípulo de Aleister Crowley y jefe del Ordo Templis Orientis de Typhon. Sugirió él que, en su libro de 1972 de Magical Revival, que había una conexión inconsciente entre Crowley y Lovecraft. Él pensaba que ambos se basaban en las mismas fuerzas ocultas. Crowley lo hacía a través de la magia, Lovecraft lo hacía a través de sus sueños, que inspiraron sus relatos y, por supuesto, el Necronomicon. Grant afirmaba que el Necronomicon existía como una especie de libro astral, como parte de los registros akáshicos, y podía ser accedido a través de la magia ritual o a través de los sueños. Las ideas de Grant sobre Lovecraft fueron presentadas en gran medida en la introducción al Necronomicon de Simon y también han sido respaldadas por Donald Tyson.
Y bueno, vamos a hablar de referencias al Necronomicon en la cultura popular. ¿De dónde sale este Necronomicon? Pues aquí el Necronomicon es referido como Necronomicon Ex Mortis y efectivamente es un ítem principal en la saga Evil Dead. Y sí, es el más famoso de todos. También lo tenemos mencionado en el capítulo 2 de la primera temporada de la serie de terror Masters of Horror. El capítulo se llama Dreams in the Witch House. También aparece en la serie de HBO 30 monedas. Siempre mencionado, eso sí, como el libro negro del árabe loco. En cuanto a literatura, novelas y relatos, bueno, ya hemos visto unas cuantas referencias, tal, pero también aparece la serie de relatos Historias de Ultratumba, en el capítulo Magia Negra, que hace alusión al Necronomicon, el causante de un despertar de demonios que atormentan a una mujer. También hay otra referencia, de Javier Torras de Ugarte, autor del género fantástico, que lo utiliza como elemento de la trama en su novela El Libro Eterno. En cuanto a videojuegos, en el videojuego de Binding of Isaac Rebirth, el Necronomicon aparece como un objeto que el jugador puede utilizar. También sale en el videojuego Kingdom Come Deliverance, donde aparece como un libro prohibido muy difícil de conseguir, guardado bajo llave por los monjes en un monasterio. También sale en Persona 5, aunque no como podéis llegar a pensar, sino que es una de estos entes denominados Persona de una de las protagonistas. También hay una referencia al Necronomicon en el videojuego Assassin's Creed Mirage, donde se puede encontrar un libro con el nombre Kitab al-Asif, escrito por Al-Hasred. Comentarios, ruegos, preguntas, críticas, ¿os ha gustado o no? Se ha hecho con todo el cariño. Si me he equivocado en algo, pues me lo decís, por supuesto. Gente guapa, gente preciosa, se os quiere una barbaridad. Muchas gracias por todo. Mañana más y mejor. Y chaito, chaito.